Cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Liliana Rivas, soy fisioterapeuta, especialista en seguridad y salud en el trabajo. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama manipulación manual de cargas para el personal operativo. Este tema pues está avalado por la resolución 2400 de 1979, decreto ley 1295 de 1994, decreto 205 del 2002 y la ISO 11228, entre otras normas. Iniciamos con la anatomía de la columna vertebral. Acá tengo una estructura para que vayamos revisando también con la estructura. La columna vertebral está compuesta por varias regiones. La primera región se llama región cervical, como lo vemos en la diapositiva, son las primeras 7 vértebras. Sigue la región torácica o región dorsal, compuesta por 12 vértebras. A continuación, la región lumbar, compuesta por 5 vértebras. Y la última región es la sacrococcínea. Las dos regiones que tienen mayor movilidad son la región cervical y la región lumbar, es decir, esta zona y esta zona. Estas regiones realizan diferentes movimientos, como movimientos de inclinación, movimientos de rotación, de flexión o de extensión. Normalmente son las dos regiones que más se lesionan a la hora de realizar las diferentes tareas operativas. Si miramos nuestra columna de adelante para atrás o de atrás para adelante, se debe observar una línea recta. En ocasiones esta línea es alterada por posturas inadecuadas de forma continua, por trabajos de sobreesfuerzo, y de pronto cuando vamos a hacer un examen vamos a observar que un hombro se encuentra más elevado que el otro o al inverso, y esto me está mostrando que posiblemente la columna vertebral no está alineada, sino que ya está generando alguna escoliosis, alguna desviación hacia alguno de los dos lados. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes cuando yo manipulo carga? ¿A qué nos exponemos? Si nosotros realizamos un levantamiento adecuado, la columna mantiene la presión sobre el disco intervertebral de forma equilibrada. Por consiguiente, va a lograr que ese disco intervertebral se proteja, que no se lesione. Si nosotros realizamos un levantamiento de carga de forma inadecuada, podemos multiplicar esa carga a la altura de la cintura, de la región lumbar, y esa carga me puede generar una lesión del disco intervertebral. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Hablemos de la primera que aparece aquí. La discopatía. ¿Qué es una discopatía? Cuando ese disco intervertebral se le genera algún tipo de daño por presiones permanentes, frecuentes, continuas, por malas posturas, malos levantamientos. El disco intervertebral empieza a perder sus características de ser un disco gelatinoso, acuoso, y que cumpla con la función de amortiguar y permitir el movimiento. La otra patología que se puede presentar se llama radiculopatías. ¿Qué son las radiculopatías? Si nosotros observamos la columna vertebral, aquí de pronto alcanzamos a ver que tiene un agujerito. Por este agujero pasa toda la médula espinal. Por toda la parte central de la estructura tenemos la médula espinal. De la médula espinal se desprenden unas raíces nerviosas. Aquí alcanzamos a ver unas salientes. Por acá vienen las raíces nerviosas. Son como cables que van a ir hacia la periferia, es decir, hacia las manos, hacia los pies, que recogen toda la información de todo nuestro cuerpo y la va a llevar al cerebro. Primero la pasa a la médula espinal y luego la lleva al cerebro para que tengamos posteriormente una respuesta. Cada vez que sentimos, vamos a dar una respuesta motora. Estas raíces salen de la médula espinal. Cuando se realizan movimientos inadecuados, posturas inadecuadas, levantamientos inadecuados, podemos generar compresión en esas raíces nerviosas, un pinzamiento en esas raíces nerviosas, y ese pinzamiento nos va a generar dolor. El dolor más frecuente o la radiculopatía más frecuente es cuando pinzamos el nervio ciático. Muchas personas dicen, tengo ciática, tengo dolor del ciático, etc. Eso es una radiculopatía, una compresión, un pinzamiento del nervio que me va a ocasionar dolor, parestesia, hormigueo,
como si tuviéramos el segmento acartonado, como si no sintiéramos bien ese segmento corporal. Entonces, eso se llama radiculopatía. Tenemos también los espasmos musculares. ¿Cuáles son esos espasmos musculares? Hay espasmos musculares que son frecuentes en esta zona también. Si de pronto nos tocamos, vamos a experimentar que tendríamos algo tensionado a nivel de cuello y hombros. ¿Qué es un espasmo? Es una contracción mantenida del músculo, donde posiblemente podemos encontrarlos más fácilmente en esta zona. Contracción mantenida del músculo. ¿Por qué se presenta? Porque el músculo no tiene un tiempo de recuperación, porque el músculo se fatiga y de tanto trabajar queda contraído. Y esa contracción es la que nos genera también dolor y que podemos experimentarla a la hora de palpar en la región cervical, en la región dorsal o en la región lumbar. A veces podemos decir que sentimos como un viento. Esos vientos, tales llamados vientos, son esos espasmos musculares. ¿Qué otra patología podemos encontrar? Las escoliosis, lo que les comentaba al comienzo. La columna vertebral, si la vemos de adelante para atrás, tiene que verse en línea recta. Cuando existe escoliosis es porque la columna se ha desviado o hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa curvatura lateral se llama escoliosis. Podemos tener escoliosis con concavidad derecha, con concavidad izquierda, o podemos tener una escoliosis en ese. Otra patología o alteración de la columna, la hipercifosis o la hiperlordosis. Son patologías que se presentan, son alteraciones que se presentan en la columna por manías posturales. Por ejemplo, la hipercifosis es cuando adoptamos la posición como de jiba, hipercifosis. Y la hiperlordosis, cuando la persona tiene de pronto mucha barriguita, mucho abdomen, empieza a aumentar esta curvatura, a invertir, a llevarla más pues profunda. Aumentamos la curvatura a nivel lumbar y podemos generar también algún tipo de presión en las raíces nerviosas. Eso se llama hiperlordosis. En ocasiones también se aumenta esa curvatura en las mujeres cuando están embarazadas. Otra patología que se puede presentar serían las tendinitis. ¿Qué es una tendinitis? Es una inflamación del tendón por movimiento repetitivo, por ejemplo, los que hacen paleo, los que levantan con buena frecuencia cargas. Ese movimiento repetitivo de flexión o de extensión puede generar una inflamación del tendón. El tendón es la última parte del músculo que se adhiere al hueso. Se inflama ese tendón y nos pueden generar dolor. Y la otra patología que podemos encontrar se llama hernia de disco. ¿Qué es una hernia de disco? Si ustedes ven en la estructura que tengo, hay un espacio entre vértebra y vértebra. En ese espacio se aloja el disco intervertebral, que es una sustancia gelatinosa y acuosa, como les explicaba en esta figurita. Cuando nosotros realizamos una presión inadecuada, cuando nos agachamos mal, se aumenta la presión en el disco intervertebral y podemos generar una salida de ese disco, como lo muestra la flecha. Una salida de este disco. Al salirse el disco, podemos comprimir la médula espinal o raíces nerviosas y esto nos va a generar mucho dolor. A veces podemos quedar, la expresión que se utiliza normalmente o que utilizan los trabajadores es que quedan engatillados, es decir, que quedan ahí, en esa posición y no pueden rectificar nuevamente la espalda porque genera mucho dolor y de ahí saldrán para la clínica. Entonces, esto lo podemos llamar hernia de disco, cuando el disco intervertebral se sale de su posición anatómica, se rompe y su núcleo se sale. ¿Qué más nos pueden generar las posturas inadecuadas, el mal levantamiento? Nos pueden generar alteraciones en el corazón, en el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. ¿Por qué? Porque la mala postura al realizar levantamiento de carga puede generar presión sobre alguno de estos órganos y nos puede alterar el sistema como tal, el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo. Porque el sistema respiratorio, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy en esta posición, rotando hombros hacia adentro, haciendo levantamientos, ¿en qué momento yo voy a permitir que los pulmones se expandan correctamente?
Voy a hacer presión con buena frecuencia y esa presión va a disminuir el correcto funcionamiento de esos órganos. ¿Por qué nos lesionamos? Primero, para lesionarnos, lógicamente debe existir una actividad. Dentro de esa actividad, ¿cómo la vamos a realizar? Para lesionarnos tenemos posturas y movimientos inadecuados. Si yo adopto una postura inadecuada, si yo realizo un movimiento inadecuado, ¿qué es un movimiento inadecuado? Que yo esté realizando movimientos fuertes, bruscos. Hay tareas que no necesitan que nosotros realicemos movimientos fuertes y bruscos, pero sin embargo lo hacemos de esa manera. O hay posturas que no necesariamente debemos de adoptarlas para poder hacer la tarea, sino que ya tenemos esa manía de tener posturas inadecuadas, que nos salimos de los ángulos de confort, exageramos para hacer los agarres lejos, no doblamos rodillas, bueno, etcétera. No estamos pendientes de la espalda, de la columna y hacemos la actividad como nos parezca. Entonces, posturas y movimientos inadecuados nos van a desencadenar una lesión de espalda. Sobreesfuerzos en músculos, ligamentos y articulaciones. Si yo adopto una postura inadecuada, por consiguiente voy a sobreesforzar los músculos. Un músculo para trabajar bien debe permanecer en ángulos de confort. Los ángulos de confort son ángulos de 90 grados, son ángulos neutros, espalda alineada. Si yo no mantengo esos ángulos de confort, va a existir un sobreesfuerzo en esos músculos. Además de los no ángulos de confort, también es la repetitividad de la tarea. Si yo nunca le doy un espacio para que el músculo se recupere, es decir, no hago una pausa, un estiramiento, una respiración profunda, pues los músculos, ligamentos y articulaciones se van a sobreesforzar frente a la actividad que estoy realizando. Y sumando estas dos, posturas inadecuadas y sobreesfuerzos, vamos a desencadenar un trauma por sobreesfuerzo y por consiguiente una lesión. Una lesión como las que ya dijimos, una hernia de disco, una radiculopatía, una discopatía, etc. Entonces, ya sabemos cuál es el mecanismo de lesión. Conociendo el mecanismo de lesión, pues vamos a disminuir la exposición a ese mecanismo de lesión. ¿Cuáles serían los factores de riesgo o las demandas biomecánicas que nos pueden también ayudar a desencadenar la lesión? Primero, la repetitividad. ¿Cuántas veces al día yo levanto cargas? ¿Cuántas veces a la semana lo realizo? ¿Cuántas veces lo hago de forma continua sin realizar pausas, sin hacer un estiramiento, etcétera? Luego, fuerza. ¿Qué tanta fuerza estoy aplicando? Si efectivamente estoy levantando los 25 kilogramos permisibles para hombre o los 12.5 kilogramos permisibles para mujer, o si la fuerza que estoy aplicando es mayor a la que realmente puedo levantar según mi contextura física y según si soy hombre o si soy mujer. Otro factor de riesgo, la postura. Estoy utilizando ángulos de confort, estoy adoptando posturas cómodas, adecuadas, que disminuyan el gasto energético. Realmente estoy haciendo una postura donde la espalda, la columna está alineada. Es revisar cómo es la postura. La falta de periodos de descanso. Yo creo que en esta sí no está fallando ninguno porque hace mucho tiempito de atrás las ARLs vienen trabajando sobre los periodos de descanso que los relacionamos con las pausas activas durante la jornada laboral, que existen dos pausas. La que se hace al inicio de la jornada se llama la pausa preparatoria, que la podemos llamar también gimnasia laboral, y las que se hacen durante la jornada laboral se llaman las pausas activas, que son pausas cortas, entre 2 y 5 minutos, donde involucramos ejercicios de estiramiento que ayudan a recuperar el músculo. Cuando el músculo está fatigado por los factores anteriores, las pausas activas nos va a ayudar a que este músculo se recupere y a romper el ciclo de fatiga. Y esto hace que el músculo inicie nuevamente una labor con menos fatiga. Y algunos factores adicionales. Dentro de esos factores adicionales, pues ya son muy arraigados a nuestro tipo de personalidad, estilo de vida, hábitos saludables, es decir, si tengo una alimentación balanceada, si consumo alcohol, si fumo, si hago ejercicio, si duermo bien, factores adicionales. Si tengo enfermedades de base, la diabetes, la hipertensión, o si tengo herencia,
si tengo obesidad, si tengo sobrepeso, bueno, etcétera. Ahora los voy a dejar con un video. La idea es que podamos ver este videito y nos ayude para hacer pues como un poquito de conciencia de cómo nosotros estamos haciendo los levantamientos en nuestro sitio de trabajo. Bueno, continuamos.
con la capacitación. Ahí revisamos un videíto acerca de los cuidados que debemos tener para la manipulación de carga, ¿no? Vamos a dar la continuidad ya con las reglas básicas para manipular cargas. Primera regla. Intente eliminar o reducir cualquier tipo de manipulación manual siempre que sea posible utilizar el equipo apropiado. ¿Qué nos está diciendo esta regla? Es necesario utilizar los equipos, las herramientas, lo que realmente tengamos pues dispuesto para la manipulación manual de cargas. ¿Sí? Entonces, siempre que podamos hacer uso de una ayuda mecánica, preferiblemente utilizar la ayuda mecánica. Tratar de, en lo posible, no levantar de forma manual la carga. Esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de lesión. Segunda regla, nunca levantar cargas pesadas solo. Ya sabemos que el levantamiento de cargas se debe hacer, si es para que lo levante un hombre, 25 kilogramos. Si es para que la levante una mujer, 12.5 kilogramos. Cuando esa carga se excede, cuando vamos a levantar cargas de 50 kilogramos, de 60 kilogramos, es necesario pedir la ayuda a otro compañero, a uno o a dos compañeros, dependiendo el peso de la carga. Si se va a realizar este levantamiento de carga, también es muy importante que lo hagamos de forma coordinada, a la 1, a las 2 y a las 3, y hacemos el levantamiento. En algunas oportunidades levanta la carga primero uno de los dos, y al levantar va a transferir todo el peso al compañero que aún no ha hecho el levantamiento. Y al transferirlo podemos generar una lesión seria en la región lumbar y también en miembros inferiores. Entonces, importante hacerlo de forma coordinada, que juntos estén pendientes del levantamiento. Tercera regla, examinar la carga y asegurar un agarre firme. Es importante que nosotros sepamos qué vamos a levantar, qué tipo de carga vamos a levantar. Si es una carga estable, si es una carga inestable, si tiene cómo agarrar la carga, si tiene asa para agarrar completamente, o si puedo hacer un agarre, pero no palmar, que es el agarre que queda suelto, sino el agarre donde involucro manos. Entonces, es importante saber qué tipo de carga, el peso de la carga, si ya lo conozco, mucho mejor, porque podemos creer que pesa 25 kilogramos y resulta de que pesa más. Entonces, ese movimiento brusco puede generar una lesión. Adoptar una postura que asegure un buen equilibrio corporal. Ahora, después de que lea todas las normas, vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Cómo se debe levantar la carga con buen equilibrio? Abriendo la base de sustentación, que los pies queden más o menos abiertos al ancho de los hombros. Podemos colocar un pie adelante, un pie atrás, bueno, buscando un equilibrio, como nos quede mejor, pero nunca con los pies cerrados. Aquí nos muestran cómo levantar también una carga, ¿no? Esto es un tipo de carga inestable, siempre cerca de la carga, abriendo la base de sustentación, con un agarre firme que involucre los dedos y en pasos para que la columna no tenga que realizar todo el levantamiento en un solo bloque. Quinta regla, llevar la ropa y el calzado apropiado. Es necesario saber que si nuestra tarea es el levantamiento de carga, debo tener calzado cómodo, zapatos cómodos, que sean flexibles, preferiblemente tenis, o bueno, si estamos en terreno, pues lógicamente tiene que ser la bota con puntera, pero que no me quede ni muy pequeño ni muy grande el zapato, que sea un zapato que realmente me dé comodidad. La ropa que vamos a llevar, pues debe ser una ropa también que me quede relativamente suelta, que no sea una ropa que me quede muy apretada, muy pegada al cuerpo, porque esto me va a limitar el movimiento. Tampoco muy suelta, porque también podemos ocasionar accidentes. Tener una ropa cómoda y un calzado cómodo.
Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo. Es importante siempre que vayamos a hacer un levantamiento, acercarnos a la carga, como lo veíamos en el video, acercarnos. Entre más cerca de la carga esté, menos riesgo de lesión hay en la región lumbar o en la espalda. Si nosotros alejamos la carga, esta carga, si pese 5 kilogramos, se puede multiplicar por 3, por 5 a nivel de la región lumbar. Entonces es muy importante saber que si acercamos la carga, no vamos a llevar más carga en la espalda. Mantener la espalda recta y fijar la columna. ¿Cómo fijamos nosotros la columna? Realizando una contracción de los músculos abdominales. Yo contraigo los músculos y mi espalda, mi columna vertebral, queda amarrada. Cuando yo contraigo músculos, la columna vertebral se amarra. Por consiguiente, vamos a evitar el riesgo de un desplazamiento de vértebras y no vamos a ocasionar hernias de disco. Es necesario que la columna esté amarrada, la amarramos contrayendo músculos. ¿Qué músculos? Los glúteos y los abdominales. Y también que esté alineada. No necesariamente tiene que bajar derecha, derecha, derecha. Simplemente alineada, nunca encorvada. ¿Cuándo logramos esto? ¿Cuándo logramos alinear? Cuando doblamos las rodillas y sacamos un poquito cola. Esa sería la postura correcta para realizar un levantamiento de carga seguro. Si adoptamos la postura anterior, pues la fuerza la van a hacer las piernas. Si no doblamos rodillas, la fuerza nunca la van a hacer las piernas. Quien va a hacer casi toda la fuerza va a ser esta región, la región lumbar. Entonces, siempre que vayamos a levantar una carga, doblar las piernas. Nunca girar el tronco con carga encima. Si la actividad es de girar, si nos toca pasarle el material de un compañero a otro, entonces vamos a girar en bloque. ¿Cómo giramos en bloque? Pasando también el pie o levantando por lo menos el talón. Levantamos el talón de un pie y permitimos que el tronco vaya en bloque. Si yo no levanto el talón de un pie, el tronco va a ir fraccionado. Entonces, al ir fraccionado, vamos a generar una lesión en el disco intervertebral, como lo vemos ahí en la gráfica. Regla número 10. Evitar levantar por encima de la altura del hombro. Si mi tarea es de almacenista y debo estar tomando los elementos, materiales, bueno, lo que tenga que agarrar a diferentes alturas, si yo veo que tengo que agarrar mucho material por encima del hombro, supremamente importante que utilicemos una escalera de 3, de 4, de 5, de 10, de 12, dependiendo la altura, así será el número de peldaños que deba tener la escalerita, ¿no? Con el fin de que el agarre se haga a la altura del hombro. Evitar esos agarres que se hacen por encima de la altura del hombro de forma frecuente. Que si yo hoy hago un agarre, bueno, lo puedo hacer, no hay problema. Con uno no me voy a lesionar. El problema es que como es una tarea del día a día, todos los días estoy realizando agarres de forma repetitiva por encima del hombro, pues ahí sí vamos a ocasionar posiblemente un hombro, una lesión en hombro, como la lesión del manguito rotador, puede ser un pinzamiento, un hombro doloroso, etc. Limitar el transporte de carga. En lo posible, si yo puedo rodar la carga y que no quede muy agachado, pues hacer el ejercicio de rodar, a veces estos bidones se pueden llevar rodando lateralmente o empujar la carga y evitar alarla o cargarla hacia el cuerpo de cada quien, ¿no? Evitar la cargada. Si la podemos rodar, preferiblemente rodarla o empujarla y no cargarla. Pues ya si toca cargarla, aseguramos de que la carga no sea mayor de 25 kilogramos, que realmente la podamos hacer solo, o si no, buscar ayuda, como ya les había dicho. Básicamente, esas serían las normas para realizar un levantamiento de carga. Voy a hacerlo de forma práctica para que ustedes lo repitan y luego seguimos con la gimnasia laboral. Entonces, ¿cómo levantar una carga de forma adecuada? Primero, hagamos de cuenta que esto es una caja pesada. Entonces, ¿cómo debo levantar una caja pesada? Primero me debo acercar a la carga. Me acerco a la carga. Abro la base de sustentación que abarque ligeramente esa carga, más o menos con la amplitud de los hombros de guío. Puedo hacerla de esta manera, puedo hacerla de esta manera. A la hora de agarrar la carga, entonces lo voy a hacer de lado para que me vean mejor. Entonces,
hago la base de sustentación, contraigo el abdomen, saco un poquito cola, me inclino y hago el levantamiento. Puedo utilizar puntos de apoyo como los codos sobre las rodillas, agarro bien la carga, que la carga quede agarrada con los dedos que puedan sujetar bien la carga, la acerco a mí y me levanto. Esa sería la posición para realizar un levantamiento de carga disminuyendo el riesgo de lesión. Lógicamente no todas las cargas van a ser cuadradas, y van a ser de fácil agarre, pero pues es una regla que si nosotros la llevamos para realizar cualquier tipo de levantamiento nos va a ayudar a proteger. ¿Qué es lo básico? Primero, nuevamente, doblamos las rodillas, contraemos el abdomen, sacamos ligeramente glúteos, con rodillas dobladas, nos acercamos a la carga, lo podemos hacer así. Hay personas que hacen esto, doblan una rodilla, se apoyan y realizan el levantamiento de esta manera. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo buscando puntos de apoyo con cadera, bueno, donde podamos realmente disminuir la carga en esta zona. El organismo es tan sabio que él mismo también nos puede indicar. Es falta de pronto de conocer un poco más nuestro cuerpo y eso se llama conciencia corporal. Cuando nosotros conocemos el cuerpo habla. Voy a hacer una acción y me duele, pues no la sigo repitiendo. Tengo que recuperar, alinear y proteger espalda para que no haya ningún tipo de dolor. Si vamos a realizar un levantamiento de carga cilíndrica, pues igual, ¿vale? Podemos hacer lo mismo. Lo ideal es que esos elementos se encuentren en plataforma más o menos a la altura de la rodilla. Lo ideal sería no levantar desde el piso, sino más o menos a la altura de la rodilla. Hay una zona de confort que es rodilla y hombro. Esta sería la zona donde yo podría realizar diferentes levantamientos y agarres disminuyendo el riesgo de lesión. Si es algo cilíndrico, digamos que está sobre plataforma, y hacemos lo que levantamos y necesitamos ayuda de otro compañero, porque hay cargas extra largas que no pesan, pero necesitaríamos que alguien nos ayudara a direccionar también la carga para no generar accidentes. Entonces, la técnica es similar para todo tipo de levantamiento. Simplemente contraemos abdomen, contraemos glúteos, doblamos rodillas, mantenemos la espalda alineada, podemos tomar aire a la hora de levantar. Lógicamente que nosotros no vamos a pensar todo el tiempo, cada vez que voy a levantar un elemento, no voy a estar pensando en que, bueno, debo doblar rodillas, debo contraer el abdomen, debo tomar oxígeno. No lo vamos a hacer siempre, pero si nos acordamos con una vez en el día, 2 veces, que vayamos incorporando el buen ejercicio, la buena práctica, la práctica segura, pues vamos a lograr en algún momento tener una buena higiene postural al realizar las diferentes tareas, no solamente al realizar el levantamiento de carga. Y nos va a ayudar a disminuir las lesiones osteomusculares que se presentan muy a menudo por el sobreesfuerzo. Por este tipo de tareas, cuando el músculo se fatiga y realiza una lesión. Y esto se llama por sobreesfuerzo, porque le exigimos más al músculo de lo que él puede dar. Y no es solamente por la carga que levantemos, sino por la mala técnica. Entonces, recomendarles que todo va en la técnica. Si tenemos una buena técnica, vamos a disminuir el riesgo de lesión. Y algo muy importante de la técnica es doblar rodillas, mantener la espalda alineada y contraer los músculos abdominales y glúteos. Y por último, realizar una gimnasia laboral o pausas activas. Es importante realizar ejercicios antes de iniciar la jornada laboral. Esto nos va a ayudar a preparar el organismo y a prevenir las lesiones. Y también es importante realizar ejercicios durante la jornada laboral. Durante la jornada laboral vamos a romper esos ciclos de exposición. Entonces, por ejemplo, los que levantan carga, ¿qué ejercicio pueden realizar durante la jornada laboral? Podemos llevar cabeza hacia abajo, tratar de estirar toda la musculatura posterior, sostener. ¿Cómo lo podemos hacer? O sentados o en posición de cuclillas. O si estamos de pie y no nos podemos sentar, entonces nos empinamos y estiramos lo más que podamos. Anexo a esta presentación, yo les voy a enviar un videito de pausas activas para que lo tengan muy presente y lo podamos realizar antes y durante la jornada laboral. Doy por terminada la presentación, espero que sea de mucha ayuda, muy útil para el trabajo, que les haya agradado, muchas gracias.
por escucharme.